Buenas tardes a todos. Somos estudiantes de la Universidad de Tolima de tercer semestre de licenciatura en literatura y lengua castellana. En esta ocasión pues tenemos la oportunidad de entrevistar a un profesor de lengua castellana respecto al tema de lineamientos curriculares. Esto pues es para la materia de práctica de observación número 3. Nuestro CIPAS está conformado por Juan Esteban Urrego, Diana Murcia, Zuli Vergara, Lady Rodríguez y pues yo, David Amortegui. Entonces pasamos a la entrevista. Buenas tardes. Mi Buenas pregunta es, tardes. ¿cuáles son las funciones principales de la escuela? La escuela tiene varias funciones principales. La principal de ellas es formar y esas funciones dependen del PEI, ¿sí? Del proyecto que tiene cada uno de los colegios, ¿sí? Proyecto educativo institucional. Entonces, cada institución fija sus derroteros. Sin embargo, pues para la formación de los estudiantes, el ministerio ha plasmado pues las 9 áreas obligatorias y básicas. eh, pero entonces, de acuerdo a los contextos, los colegios eligen cómo quieren que sea su estudiante ideal, de qué manera los quieren formar. Por ejemplo, el colegio donde yo trabajo, como es rural, la institución educativa Manuel Patarroyo, que es donde laboro en el municipio de Roncesvalles, todo está enfocado más hacia la parte de valores, a la parte ecológica y a la parte agrícola. Pues obviamente se ven todas las demás asignaturas que nosotros vimos cuando estábamos en el colegio, pero estos son los derroteros, ¿sí? Entonces, es bien amplia la pregunta de qué tipo de estudiante queremos formar. Teniendo en cuenta su respuesta, usted nos podría decir que entonces la educación se conoce como la base del progreso de la humanidad y en esto se junta con los lineamientos curriculares. Entonces usted nos podría, por favor, decir cuál o cuáles son los objetivos de los lineamientos curriculares. Eso es muy cierto porque donde hay educación hay futuro, inicialmente. Es importante que todos los gobiernos se fijen en que la educación es la base para todo, y no la base solo para tener una vida sostenible pues, a nivel económico, sino también como ser una mejor persona. Cuando ustedes se gradúen de la universidad y tengan su cartón y dicen, dígame, licencié, allá de eso es como que nosotros cuando salimos es como hacer un ejemplo para la sociedad. En el ámbito de los lineamientos curriculares, el objetivo de los lineamientos curriculares, en nuestro caso, que es la lengua castellana, es como fijar el derrotero, el tipo de estudiante que nosotros queremos formar, ¿sí? A nivel de 5 ejes. Los lineamientos curriculares eh, tienen el eje de la comunicación, tienen un eje referido a la literatura, tienen un eje referido a la comprensión y la producción textual, tienen un cuarto eje que tiene que ver con los sistemas simbólicos, porque ustedes saben que no solo comunicamos con palabras, sino también con señas, con símbolos, con gestos. Esos son los 4 ejes, pero además hay un eje que se llama transversal. Por ejemplo, cuando yo veo con mis chicos, digamos, de octavo, que vayamos a hablar de la comunicación, a veces inicio para motivarlos con un jueguito que es una dinámica que se llama el nudo. Hagan de cuenta que ustedes también pueden iniciar una clase con el teléfono roto, digamos, para hablar de comunicación. Cuando se hacen ese tipo de juegos, hay chicos que quieren hacer como la trampita, el desorden, otros que muestran honestidad. Entonces, cuando uno habla de ellos sobre los valores, sobre la importancia de ser honestos, justos, etcétera, ahí hay un eje transversal. Entonces, se relaciona, por ejemplo, con la asignatura de ética. Entonces, no solo estamos viendo lenguaje, sino que también estamos viendo ética. Ok. Cuando vemos otros sistemas simbólicos, por ejemplo, ahorita en octavo estoy viendo con los chicos pintura. Ah, ahí la pintura, pues obvio se relaciona con artística, pero toca verla en lenguaje porque tiene que ver con la semiótica. Entonces, esos son, como les mencionaba, los ejes que tienen que ver con los lineamientos, y su objetivo es como poner las bases de cómo se orienta la lengua castellana en los colegios. Colegio rural.
ya cómo se implementa los procesos educativos según los lineamientos curriculares. Los lineamientos curriculares sientan la base como de todo lo que se tiene que enseñar en lenguaje. De los lineamientos curriculares salieron los estándares, de los cuales se habla hoy, y de los estándares salieron los DBA, que se llaman Derechos Básicos de Aprendizaje. Eso es como una cadenita. Si uno no lee los lineamientos, va a ser difícil entender los estándares y difícil entender los Derechos Básicos de Aprendizaje, que es como una especie de logros. Cuando nosotros estudiamos, le llamamos a esos logros. Sí. Y esos derechos básicos de aprendizaje se ven, sea en lo rural, sea en lo urbano, en todo lado. Lo que pasa es que cuando uno va a orientar una clase, debe tener en cuenta el contexto. ¿Sí? Algún tiempo había unas cartillas para los niños del campo y las hicieron unos profesores costeños, si no estoy mal, y decían en una de las tareas que a los niños que vayan a la playa, tomen una arenita, unas conchitas y no sé qué, y pues imagínense un niño de por acá, zona cafetera, donde va a ir a la playa. ¿Sí? Entonces, es lo mismo para todo el país, independientemente de ser rural o urbano, pero uno tiene que tener muy en cuenta el contexto. Por eso, en estos días que les estaba hablando que nos toca por lo del coronavirus y eso, mandarles como tareita a los chicos. Entonces hay algunos que vienen por su copia porque por el celular no les llega la información, etcétera. Entonces son los mismos para todo el país, pero uno contextualiza según el lugar Entonces se donde uno encuentra. trabaje. Buenas tardes. Pues de acuerdo a lo que nos estabas planteando, mi pregunta es, ¿puedes decirnos cuáles son las bases de los procesos de construcción de saberes? De los procesos de construcción de saberes. Mm, está compleja la terminología técnica que usa ahí. Sin embargo, cuando igual en todo colegio hay un PEI, que es como la ley del colegio. Entonces, cuando se construyen los saberes, hay varias maneras como los profesores afrontan ese reto. En nuestro caso, en el colegio donde yo trabajo, el enfoque es constructivista y tradicional. En realidad el enfoque se llama enfoque holístico. El holístico es cuando toma de varios enfoques. Nosotros nos basamos en el constructivismo y en el método tradicional, porque hay profes todavía muy tradicionales. En este caso, para que los chicos construyan su conocimiento, para que construyan esos saberes, partimos de los saberes previos, ¿sí? Por ejemplo, digamos en el tema de la comunicación, cuando voy a tratar el tema con los chicos, entonces empiezo a preguntarles en una actividad previa de tres saberes, qué saben de la comunicación, por qué de la comunicación, cómo hacen las personas para tener una buena comunicación, una comunicación efectiva, cuando hay problemas por falta de comunicación, por ejemplo. Entonces, de parte de los presaberes, ya una vez los chicos van entrando como en materia, así como de qué es lo que se va a hablar, ya entra uno pues con la parte de teoría, después de la teoría se va a prácticas, lo que se haya explicado, y posteriormente al finalizar el proceso evaluativo, viene una prueba escrita, bueno, así. Ese es un proceso parecido al que nosotros empleamos para la construcción de saberes en el aula. Y pues, profe, Gracias. la última pregunta sería, ¿cuál es la incidencia del desarrollo curricular en los proyectos educativos institucionales y también en la pedagogía de la lengua castellana y la literatura en la educación básica primaria? Ese proyecto educativo institucional que usted menciona ahí es del que yo les hablo, ¿no? El PEI. Y ese PEI tiene el currículo. El currículo tiene que ver como con todas las áreas, qué es lo que se tiene que ver en cada una de esas áreas. Y cuando uno va a lengua castellana o a cualquier otra área, necesita los lineamientos curriculares de esa área. Por ejemplo, hasta educación física hay lineamientos curriculares, donde le dice uno cuáles son las bases de lo que se tiene que enseñar. Por ejemplo, en matemáticas está la aptitud numérica, el pensamiento
varios pensamientos que trabajan. En lenguaje, pues hablamos de los 4 ejes que les decía anteriormente, y sin esos lineamientos es muy difícil, sería casi imposible construir un currículo, ¿sí? O un proyecto educativo institucional. Entonces, en el ámbito pedagógico es básico, porque un proyecto educativo institucional tiene varios partes, ¿sí? Hay una parte administrativa, hay una parte pedagógica, hay una parte que tiene que ver con la comunidad, y hay otra parte que ahora no me acuerdo, pero en la parte pedagógica es donde entramos nosotros con el currículo, y sin elementos curriculares, cómo construir un currículo, o sea, es difícil, es como hacer una casa sin las bases. Listo, profe, Gracias, profe. pues esto ha sido como toda la entrevista hasta el momento. Muchas gracias por haber pues, participado y habernos ayudado en cuanto a esta entrevista, debido a que pues por el coronavirus pues, no nos permitió desplazarnos a un colegio como tal y Sí, hacer una entrevista pues presencial, pero pues sin embargo existen estos medios los cuales nos facilitan y pues pensamos que es como más fácil eh, entrar pues hacer la llamada. Entonces pues gracias a usted por haber estado aquí y espero que tenga pues una buena tarde. Espero que, espero que les haya sido de mucha utilidad, y que si me vuelven a entrevistar no me digan profesor sino colega, porque ya el Ah, hecho de ustedes estar estudiando ya significa que ya sí, son maestros. Entonces me pueden decir Milton o colega, que no hay problema, ¿sí? Y bueno, pues con mucho gusto cuando necesiten, y cuando se acabe lo del coronavirus, pues cordialmente invitados a este paraíso que es Roncesvalles. David les fue a hablar de este municipio, es hermosísimo, de lo más bonito que hay en el Tolima. sí. muchas Vale, Bueno, gracias. muchas señor. gracias, Muchas profe. gracias, profesor.